Gracias a Dios por la oportunidad y por este mes que nos estamos enfocando en las misiones alrededor del mundo, que es un enfoque que debemos tener como iglesia todo el año y cada marzo lo apartamos para enfocarnos en esa parte de nuestra misión como iglesia. Entonces, quiero hablar de algo específico esta mañana. Como misionero me ha tocado viajar y visitar a muchas iglesias y una de las preguntas más comunes que la gente me hace es: ¿cómo el Señor te llama a ser misionero? ¿Cómo sabes si el Señor te está llamando? Y quiero hablar de esto esta mañana, no solamente cómo saber si el Señor te está llamando como misionero, sino cómo saber si te está llamando a servirle de cualquier manera dentro de la iglesia o en algún lugar extranjero. ¿Cómo sé si Dios me está llamando o cómo me llama Dios? Entonces vamos a hablar de esto. Pueden empezar buscando Hechos, capítulo 9. Quiero iniciar hablando de tal vez un mito o un malentendido acerca del llamado misionero. Es en Hechos 9, encontramos el llamado de un hombre llamado Saulo, que más adelante será conocido como Pablo. Hechos capítulo 9, y vamos a empezar en el versículo 1, y vamos a ver cómo Dios lo llamó y cómo eso a veces tal vez produce un poco de confusión para nosotros cuando pensamos el llamado de Dios. Hechos capítulo 9, y vamos a empezar en el versículo 1. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos a brincar al capítulo 13, Hechos capítulo 13. Empezando en el versículo 1, más adelante, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos aquí el llamado de Saulo en la Biblia, cómo fue convertido de un perseguidor de la iglesia cristiana a un misionero plantando iglesias cristianas. Y vemos que lo que le sucedió es que estaba en camino a Damasco, le rodeó una luz, un resplandor del cielo, y oyó la voz de Dios: Saulo, Saulo. El Señor lo vemos en diferentes partes de la Biblia llamando a personas de esa manera, con una voz audible del cielo. Le encontramos también, no vamos a buscar la historia, pero en 1 Samuel 3, con el niño Samuel, Dios le habla con voz audible y dice: Samuel, Samuel, y él pensando que era él, y va y dice: ¿sí me hablaste? No, hijo, yo no te hablé, ve y acuéstate. Se acostó y: Samuel, Samuel, estoy seguro que me hablaste. ¿No? El Señor le estaba hablando y pensó que era Elí. Y Dios le habló de una manera audible a Samuel también. Y a veces cuando pensamos del llamado del Señor, o cuando escuchamos a alguien hablar del llamado del Señor, pensamos: oh, Dios me va a hablar de esa manera, con voz audible, me va a caer luz del cielo y voy a escuchar mi nombre de Dios desde el cielo. Y pensamos tal vez cuando el Señor nos llama, así lo va a hacer.
Y es cierto que Dios ha llamado a gente así en el pasado, porque lo encontramos en la Biblia y vemos que es cierto. Pero nosotros no debemos esperar que Dios nos llame de esta misma manera a nosotros hoy en día, porque Dios no nos habla de esa manera hoy en día. Y vamos a ver en un momento por qué lo hizo entonces y por qué no lo hace ahora. Pero esto puede entonces provocar algunas preguntas en nuestras mentes cuando escuchamos a pastores o misioneros, o al pastor Eric hablar de el llamado de Dios, o que Dios me llamó, o que Dios me habló. Podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Dios le habló desde el cielo como con Saulo? O preguntamos, ¿por qué Dios no me habla así a mí? O pensamos, bueno, si espero en algún momento Dios me va a hablar de esa manera. O pensamos, bueno, debo sentarme y hacer nada y esperar hasta que caiga una luz del cielo o me hable Dios del cielo. O tal vez pensamos, bueno, es poco probable que eso pase. Entonces cuando el pastor habla de que Dios le habló, Dios le llamó, ¿de qué está hablando? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo Dios llama a las personas? Eso es lo que queremos ver el día de hoy. Pero antes de ver cómo Dios nos habla o cómo Dios nos llama, queremos entender algo. Aunque Dios ha llamado a personas en el pasado con voz audible desde el cielo, como lo vemos aquí en el caso de Saulo, no nos habla de esa manera hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué no nos habla con voz audible desde el cielo? Porque nosotros tenemos algo que Saulo o Pablo no tenía, ni que Samuel no tenía. Tenemos la palabra escrita de Dios. Dios les habló de manera audible porque no tenían su palabra escrita, pero nosotros tenemos su palabra escrita. Tenemos otra cosa también, el Espíritu Santo morando en nosotros, que por esos medios Dios hoy nos habla por medio de su palabra escrita, por medio del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos guía a entender lo que Dios está diciendo en su palabra. Por lo tanto, tenemos un medio por el cual Dios se comunica con nosotros hoy en día. Si nosotros estamos atentos y estamos poniendo atención y estamos leyendo su palabra y estamos en comunicación con Él, orando y escuchando su palabra, Él usa esos medios hoy en día para hablarnos y para llamarnos y para revelarnos qué es lo que quiere de nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios cuando quiere llamarnos a alguna tarea o alguna misión específica? Y hay muchas cosas que Dios nos puede llamar a hacer. Dios nos puede llamar a ser misionero en una tierra lejana. Puede llamarnos a ir a Israel o a China o a África. Es posible que lo haga. O puede llamarnos a servir en algún ministerio de la iglesia. Puede llamarnos a participar de alguna manera o de hacer alguna tarea específica en el ministerio aquí localmente o en nuestra iglesia, entre nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo Dios nos va a llamar a servirle? ¿Cómo nos llama al servicio cristiano? La primera cosa que encontramos cuando Dios nos llama, frecuentemente lo que hace es revelarnos una necesidad. Nos revela, mira, aquí hay una necesidad. Necesito algún obrero que haga esta tarea. Y cuando revela esa necesidad, entonces a nosotros nos toca responder. Cuando Dios nos llama a alguna tarea o ministerio, un campo misionero específico, muchas veces nos revela esa necesidad específica y muchas veces podemos notar algo interesante, que estamos de alguna manera muy especial capacitados para suplir esa necesidad. Si han tomado el curso Mi experiencia con Dios, el hermano Blackaby en ese curso escribe que Dios está obrando, está trabajando en los corazones de las personas alrededor de nosotros, está obrando, está haciendo algo, y cuando Él nos revela lo que está haciendo es una invitación para que nosotros nos unamos a Él en lo que está haciendo. O sea, en otras palabras, cuando Dios nos revela que aquí hay una necesidad, pues nos está invitando a suplir la necesidad, nos está invitando a trabajar, unirnos, meternos a la brecha y suplir la necesidad. Y cuando Dios nos revela una necesidad, nosotros tenemos tres opciones. Podemos responder una de tres maneras. Podemos ver la necesidad y fingir que no vimos nada. No, yo no vi nada, yo no sé nada, ¿qué pasó? Yo no sé de ninguna necesidad, ¿tú?
Podemos ignorarlo y fingir, yo no sé nada. O podemos ver la necesidad y decir, wow, aquí hay una gran necesidad. Señor, por favor, manda a alguien. Pero alguien más, no yo, alguien más para suplir esa necesidad. Hay gran necesidad, Señor. Por favor, llame al pastor o llame al hermano Luis o llame a alguien para suplir esa necesidad. O la tercera respuesta que le podemos dar al Señor, cuando vemos alguna necesidad, podemos decir, oh Señor, hay una gran necesidad, yo podría suplirla. Heme aquí, envíame a mí. ¿Podrías utilizarme? Yo podría suplir esa necesidad. Señor, ¿tú quieres que yo trabaje en esta área o que yo haga esta tarea? Veamos Isaías capítulo 6. Así es como el Señor llamó a Isaías para una tarea específica. Isaías 6, versículo 8. Isaías 6, 8. Isaías 6:8, el Señor dice, bueno, Isaías está hablando, pero oí la voz del Señor. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Yo puedo hacerlo? Dice Isaías. ¿Qué sucede aquí? El Señor revela una necesidad. Dice, wow, necesito que alguien vaya por nosotros y comunique este mensaje específico. Isaías está, ¿quién lo va a hacer? Yo puedo hacerlo. Heme aquí, envíame a mí. Está diciendo, mira, hay una necesidad. El Señor necesita que alguien lleve su mensaje y yo soy capaz de hacerlo. Yo puedo hacerlo. Vio la necesidad, vio que estaba capaz de suplir la necesidad y dijo, yo puedo. Ahora, Isaías pudo haber dicho, el Señor necesita alguien que lleve el mensaje. Bueno, yo no sé nada. El Señor dijo algo, está buscando a alguien, yo no sé. O pudo haber dicho, Señor, déjame buscarte a alguien. ¿Quién puede ir por el Señor? ¿Quién puede ir? Pero no, dijo, yo podría hacer eso. Heme aquí, envíame a mí. Encontramos lo mismo más adelante en el ministerio de Pablo, en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 16 y 17. Hechos 17, versículos 16 y 17. Aquí Pablo está viajando desde Tesalónica a Atenas, una ciudad griega, y se adelantó un poco. Sus compañeros se quedaron en Tesalónica y ahora vienen sus compañeros y les está esperando a que lleguen para continuar su trabajo. Entonces se encuentran en Atenas. ¿Y qué sucede mientras está esperando? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces Pablo está ahí esperando y ve una necesidad y dice, wow, aquí hay una gran necesidad espiritual. ¿Qué creen que hizo Pablo? Dijo, bueno, no es mi chamba, el Señor puede hablar a alguien si quiere. O podría haber dicho, bueno, el Señor una vez me habló desde el cielo y me llamó pero el Señor no me está hablando desde el cielo otra vez. Pudo haber ignorado la situación, ¿verdad? O pudo haber dicho, wow, mira, aquí hay una gran necesidad, más adelante voy a tener que enviar a alguien para que regrese a Atenas. Pero ¿qué hizo Pablo? Vio la necesidad y dijo, bueno, estoy aquí esperando, tengo tiempo, estoy viendo qué necesitan y yo sé que yo puedo darles lo que necesitan, que es el evangelio. Entonces en el 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Dijo, aquí hay una necesidad, mientras estoy esperando a mis compañeros, voy a suplirla. Y empezó a predicar. No esperó otra voz del cielo, no esperó que el Señor dijera, Pablo, háblales. No, vio la necesidad y dijo, ok, yo voy a hacer algo al respecto. Y empezó a predicarles cada día, dijo, mientras estaba esperando a sus compañeros. Vio la necesidad, la gran necesidad espiritual, tenía lo que necesitaban, estaba dispuesto, estaba disponible y dijo, ok, yo suplo la necesidad. Ahora,
si vamos a Mateo 9, versículos 37 y 38. Aquí el Señor Jesús nos presenta una gran necesidad. Mateo 9, del 37 al 38. El Señor Jesús nos revela una gran necesidad que hay. Mateo 9, 37 al 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor dijo: hay una gran necesidad, mucha mies, necesitamos más obreros. Entonces, ya que el Señor nos dijo de esa gran necesidad, sabemos que hay una necesidad, ¿verdad? La pregunta es: ¿cómo vamos a responder a esa necesidad? Podemos decir: ¿qué necesidad? ¿Mies? ¿Qué mies? ¿De qué está hablando? ¿Hay necesidad de obreros? ¿Qué obreros? Podemos decir: bueno, no sé, el Señor no me ha rodeado ningún resplandor del cielo, no me ha hablado ninguna voz del cielo, yo no sé. O podemos decir: wow, sí, la mies es mucha, Señor, envíe por favor a alguien, tal vez a Suni, pero alguien, Señor, alguien necesita ir. O podemos responder y decir: wow, el Señor dijo, necesitamos más obreros. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo puedo suplir esa necesidad. Podemos decir: Señor, manda a alguien más. Señor, manda misioneros. O podemos responder a nuestra propia oración y decir: Señor, yo lo hago. Si tú quieres, mándame a mí. Mira lo que dice Proverbios 3:27. Proverbios 3:27. Proverbios 3:27. Dice la Biblia: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. O sea, si tú ves que hay una necesidad y tú puedes hacer el bien y eres capaz de hacerlo, tú dices: sí, o sea, podría ayudar, pero no lo voy a hacer. Ok, entonces estás mal. Porque dice: si está en tu poder hacerlo, hazlo. No te niegues a hacer el bien, si está en tu poder hacerlo. Entonces vemos que hay una necesidad de obreros y podemos decir: Señor, yo no quiero hacer nada. Envía a alguien, pero a mí no. O podemos decir: yo puedo suplir la necesidad. Yo he escuchado testimonios de misioneros. Recuerdo específicamente al hermano Ulises Martínez Sloan, nuestro misionero a Israel. Recuerdo también el hermano Mangas, cuando vinieron y nos compartieron. Dios nos ha llamado a Israel, Dios nos ha llamado a Cuba. Y el hermano Mangas está, creo que es de Campeche, va a Cuba y regresa a México por las visas, por el permiso que le da el gobierno de entrar a Cuba, y luego le dicen, después de creo unos meses, le dicen: ok, pero tienes que salir, y luego puedes regresar, y luego tienes que salir. Entonces está entre Cuba y regresa a México, y regresa a Cuba y México. El hermano Ulises Martínez Sloan, ahorita están en Israel. Tuvieron que salir un tiempo y se les dificultó entrar otra vez por la guerra actual entre Israel y Gaza, pero pudieron otra vez entrar y están actualmente en Israel. Pero recuerdo cuando los dos vinieron a presentarnos, eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Los dos dijeron la misma cosa que se me hizo muy interesante. Los dos dijeron que por mucho tiempo habían orado que Dios mandara un misionero a Israel, que Dios mandara obreros a Cuba. Y oraron y oraron. Y después de un tiempo dijeron, fue como que se me cayó el 20 y dije: bueno,
Puedo seguir pidiendo a Dios que mande a alguien o yo podría ir. Y se fueron. Dije, ok, hay una necesidad. En lugar de pedirle a Dios, manda a alguien más, yo puedo ir. ¿Por qué me quedo aquí orando haciendo nada? Puedo responder mi propia petición de oración. Y se fueron. Y por eso tenemos un misionero en Israel y un misionero en Cuba, porque dijeron, Señor, envía a alguien. Oh, ¿sabes qué? Heme aquí, envíame a mí, yo puedo hacerlo. Voy a hacer una pequeña aplicación. ¿Eres de esas personas suplidor de necesidades? Cuando ves aquí hay una necesidad, eres de los que dice, oh, hay una necesidad, yo puedo suplirla. O eres de las personas que ven una necesidad y se empiezan a quejar, se sienten y se quejan. Oye, ¿por qué alguien no hace algo? El pastor Eric, ¿por qué no resuelve este problema? Porque hay muchos que cuando ven una necesidad, en lugar de suplir la necesidad, se sienten y se quejan. ¿Por qué alguien no hace algo? O podemos decir, oh, ¿sabes qué? Aquí hay una necesidad, déjame ayudar. Tenía un pastor una vez que cuando alguien venía y le decía, oye, pastor, alguien necesita hacer algo al respecto de hay este problema o hace falta esto acá, alguien necesita hacer algo, deberías designarle a alguien. Él siempre decía, oh, qué bueno que lo notaste, porque es una gran necesidad. Creo que el Señor te está llamando para hacerlo, porque tú notaste la necesidad. Cuando nosotros vemos que hay necesidad, ¿cómo respondemos? Si llegamos para nuestras clases y no está preparado el café, oye, quiero preparar el café. O decimos, ¿sabes qué? Cada vez que llevo a clases no está listo el café, yo podría llegar 10 minutos antes para preparar el café para que esté listo para todos. ¿Cómo respondo yo ante la necesidad? Ahora, leímos en Mateo 9 que hay una necesidad. El Señor dijo, la mies es mucha, necesitamos obreros. Yo escuché hace como 20 minutos que el pastor Eric extendió una invitación en los avisos. Dijo, hermanos, cada sábado a las 9 de la mañana salimos a compartir el evangelio. Traigan sus gorras, traigan su bloqueador y pueden acompañarnos. Hay una necesidad. La mies es mucha, los obreros son pocos, y Eric les acaba de decir, necesitamos más obreros. ¿Quién nos acompaña? Porque la mies aquí en Cauquel es mucha. La mies aquí en Cauquel es mucha, necesitamos más obreros. A las 9 de la mañana dijo, nos vamos a reunir aquí el sábado. Ahora, hay una necesidad. El pastor les ha extendido una invitación. Y lo bueno de su pastor es que les da todas las herramientas que necesitan para suplir la necesidad. Si dicen, ay, pero yo no sé cómo compartir el evangelio. Ok, ven a tomar el curso de discipulado, evangelismo, para aprender cómo compartir el evangelio. El pastor les va a dar folletos. Mira, toma esos folletos y puedes repartir los folletos y aquí está el evangelio y pueden leer lo que está dentro y pueden compartirlo. Y si no se sienten cómodos, pues ven a acompañar a alguien que tiene más experiencia y aprende y escucha para que te enseñe cómo hacerlo. Tienes todas las herramientas que necesitas. Aquí hay una necesidad y están invitados. Ahora, la pregunta es cómo vamos a responder. Vamos a responder diciendo, ¿qué necesidad? ¿El sábado? Oh, yo no sabía nada del sábado. ¿Qué hay el sábado? No, yo no sé. Ignorar la necesidad. O podemos decir, sí, hermano, necesitamos más personas. Hermanos, ¿quién más va? ¿Quién más va? Yo no, pero ¿quién más? O podemos decir, oh Señor, ¿qué necesito hacer para estar yo el sábado aquí? ¿Qué necesito acomodar para estar presente? Porque hay una necesidad. La mies es mucha, necesitamos más obreros. Dios, cuando nos llama, primero nos va a revelar una necesidad y también nos da un deseo. A veces la gente lo describe como una carga, como un peso, como un deseo, un anhelo de suplir esa necesidad en particular. Hay muchas necesidades. Hay necesidades en China, en África, en Rusia,
en Sudamérica, hay necesidades en todo el mundo. Pero a veces cuando el Señor nos revela una necesidad en particular, nos da con un deseo, un anhelo de suplir esa necesidad. Tal vez es una necesidad que vemos y decimos, wow, yo estoy particularmente capacitado para hacer eso. O simplemente tienes un amor especial por algo. Tal vez tú dirás, me encantaría enseñar a esos niños en la clase. Yo no tengo el anhelo de trabajar con los jóvenes, pero realmente anhelo trabajar con los niños más pequeños. Bueno, tal vez ves una necesidad y el Señor te está dando un amor especial por esa necesidad. Tal vez toque tu corazón para ser el que llega temprano a hacer café para las clases. O tal vez te dé un deseo para enseñar a esa clase particular de niños. Yo quiero enseñar a los niños de esa edad. O tal vez te dé una carga por un grupo específico de personas o algún país específico. Tal vez digas, wow, realmente yo sé que todos necesitan a Cristo, pero realmente me gustaría compartir el evangelio con los musulmanes porque veo que aquí hay una necesidad en especial. O tal vez digas, wow, me gustaría realmente, yo sé que todos necesitan a Cristo, pero realmente me gustaría enfocarme en compartir con los alumnos universitarios que están en las universidades locales. O tal vez digas, wow, tengo un amor especial por la gente en África, me gustaría ir a África para hablar con ellos de Cristo. Hubo una familia misionera en Etiopía. Hay una familia misionera en Etiopía que se llama la familia Wright, Dwayne y Tammy Wright. Ellos hace muchos años traían grupos cada año a visitarnos de Estados Unidos. Era pastor de jóvenes en Estados Unidos en una iglesia en Oklahoma, y venían cada año y traían un grupo de jóvenes a Mérida en un viaje misionero, como lo hace el hermano Jeff Johnson cada año. Y vinieron y cada año oraron, Señor, toma esta oportunidad para tocar los corazones de esos jóvenes para misiones. Y después de varios años orando por cada joven que venía, resulta que el Señor los llamó a ellos, como pastor de jóvenes, dejar su iglesia e ir a Etiopía como misioneros. Y fueron a Etiopía. Y una cosa que compartió la hermana Tammy, tiene el mismo nombre que mi mamá, la hermana Tammy Wright dijo que fue tan especial cuando el Señor los llamó a Etiopía, porque desde que fue niña, dijo, siempre oraba por los africanos. Y dijo, sé que hay necesidad en todos los países, pero yo especialmente desde niña he orado por los africanos, porque creo que visitó un misionero a su iglesia cuando era niña y vio a esos africanos que necesitaban el evangelio, y desde niña ha orado por ellos. Y luego el Señor los llamó y le había dado un amor especial por ese ministerio en particular. No porque no amaba a los demás y a las otras naciones, pero tenía un amor especial por ellos. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a revelar una necesidad. Tal vez nos dé un amor especial por una necesidad en particular, porque claro, hay muchas necesidades, pero tal vez Él toque nuestro corazón específicamente acerca de una necesidad en particular, nos diga, tú podrías hacer eso. Tal vez digas, bueno, hay necesidad de maestros de discipulado, yo no creo que podría hacer eso, pero sí podría enseñar a los niños, eso sí, y me gustaría hacerlo. Veamos lo que pasó con Jeremías, cómo el Señor le dio un ardor, un anhelo por un ministerio que le dio. Jeremías capítulo 20, versículos 1 y 2. Jeremías 20, versículos 1 y 2. ¿Qué pasó con Jeremías? Dios le había llamado específicamente a una tarea. Quería que él predicara un mensaje a los líderes de Judá, los líderes políticos y religiosos, a los reyes y príncipes y a los sacerdotes, los líderes de la nación. Le mandó Dios a Jeremías predicarles un mensaje, y él llevó el mensaje y les predicó el mensaje, pero ellos lo rechazaron por completo, hasta el punto que en lugar de escuchar lo que Jeremías les dijo, le tiraron en un cepo. En Jeremías 20, versículo 1 y 2 dice, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová.
Entonces, ¿cómo creen que se sintió Jeremías después de todo eso? Muy entusiasmado, edificado, animado para seguir predicando la palabra del Señor. Para nada, estaba desanimado, quería tirar la toalla. Dijo, ¿por qué sigo haciendo esto? Y en el versículo 7 dice, se queja un poco con Dios. Dios, me has mandado a hacer esto y mira lo que me está pasando. Me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dijo, ok, ya no más, voy a tirar la toalla. Dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Basta. Pero, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dije, mira, el Señor me dio un anhelo en mi corazón de predicar su palabra, y aunque estoy sufriendo y aunque me están rechazando y aunque ya no quiero hacerlo, pero es que tengo que cumplir la tarea que me dio el Señor. Tengo un ardor en mi corazón de hacerlo y cumplirlo. El Señor nos mostrará una necesidad y frecuentemente nos da un deseo de decir, quiero hacer eso para el Señor. Y cuando el Señor nos revela una necesidad y vemos, wow, yo puedo hacer eso, heme aquí, Señor, y nos da un deseo de hacerlo, confirma su llamado por algunos medios. ¿Cómo confirma su llamado? Otra vez, los que tomaron mi experiencia con Dios, o los que faltan tomarlo todavía, en el curso identifica 4 medios por el cual el Señor comunica con nosotros. Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guiará a toda verdad. Usa 4 medios para comunicarnos y confirmarnos su llamado. El primero y el principal es ¿qué? Creo que los jóvenes tienen algo que hacer, ¿verdad? Si eres joven y necesitas salir al patio, es la hora, son las 12:30. Yo intentaré restringir a los demás para que se queden en sus asientos, aunque sentimos el olor a comida en el patio. Vamos a quedarnos aquí mientras preparan todo. Gracias, jóvenes. Están trabajando mucho para poder pagar su campamento. Qué bueno. Muy bien, vamos a permitir que ellos hagan y nosotros vamos a continuar con lo que estamos viendo. 4 medios el Señor utiliza para confirmar su llamado en nuestras vidas. ¿Cuál es el primero? La palabra de Dios. Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra, pero solo puede hacer eso si nosotros estamos escuchando. ¿Qué pasa si nosotros no leemos la Biblia y decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no comunicas conmigo? Y te dice, pues estoy intentando, pero no estás escuchando porque no abres la Biblia. Si nosotros queremos que el Señor se comunique con nosotros por medio de su palabra, como lo hace, necesitamos estar leyendo su palabra. Debemos tener tiempo diario con el Señor, leyendo. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás diciendo? Estoy escuchando. Cada día debo estar leyendo, atento, con los oídos abiertos. Señor, ¿qué me quieres decir? Y debemos estar orando, porque la oración es otro medio por el cual Dios confirma su voluntad en nuestras vidas. Entonces nosotros, si sentimos, wow, Señor, aquí hay una necesidad, tengo el deseo de suplir esa necesidad. ¿Quieres que yo trabaje en esta área? ¿Quieres que yo haga esto? Ora, ponlo en oración. Debes estar en comunicación con el Señor. El Señor no va a poder comunicarse con nosotros si nosotros no estamos en comunicación. Si no estamos leyendo, no estamos escuchando, no estamos orando, ¿cómo nos va a hablar? Entonces debo estar cada día orando, debo estar cada día leyendo su palabra, de tal manera que en cualquier momento me quiera decir algo, yo estoy atento, yo estoy pendiente.
va a usar su palabra para comunicarse con nosotros, va a usar la oración, también va a usar consejo, el consejo de otros hermanos en Cristo, hermanos maduros que están caminando con el Señor, que están leyendo su palabra, que están en oración, que están atentos a lo que el Señor está diciendo. Tal vez el pastor Eric o algún líder en su iglesia es un buen candidato. Cuando estás diciendo, Señor, me estás hablando, ¿quieres que yo haga esto? Puedes ir con el pastor Eric, creo que el Señor me está llamando a hacer esto. ¿Qué crees? ¿Crees que es algo del Señor? Y el pastor Eric muchas veces, o algún líder de la iglesia que esté caminando con el Señor, podrá darnos consejo. Podemos decir, wow, tengo ese gran deseo de trabajar en esta área. Y tal vez el pastor Eric diga, wow, es un buen deseo, pero necesitas capacitarte en estas áreas para poder estar listo para poder suplir esa necesidad. Si hay necesidad, pero necesitas prepararte para hacer esto. O tal vez te diga, wow, sí, realmente podría ser una gran bendición si empezaras a hacer esto ahora mismo, ¿no? Te puedo decir, sí, yo creo que es del Señor. O te puedo decir, ¿sabes qué? Estoy viendo estas cosas, creo que tal vez no es del Señor, pero estás en buen camino, tienes buenas intenciones, pero tal vez es algo un poco diferente. El consejo de un hermano maduro en Cristo puede darnos mucha dirección en cuanto a lo que el Señor nos está llamando a hacer también. Y también a veces utiliza circunstancias para dirigirnos. A veces nosotros decimos que Dios abre las puertas y a veces cierra las puertas, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que el Señor nos está llamando a hacer alguna cosa y queremos hacerlo, pero nos cierra la puerta. Decimos, ok, bueno, pensé que era el Señor, tal vez no, tal vez necesito seguir buscando. Tal vez a veces nos abre la puerta y decimos, wow, solo el Señor pudo haber hecho eso. Creo que es algo que Él quiere que yo vaya adelante, prosiga adelante. Por ejemplo, conozco un misionero que quería ir a España. Ahora, es un buen deseo, ¿verdad? Es una buena cosa para hacer, ir como misionero a predicar el evangelio en España, y él quería ir. Fue y aplicó para una visa y le denegaron su visa. No puedes entrar al país, no te damos permiso de estar aquí. ¿Y ahora qué? Dijo, bueno, el Señor cerró la puerta. ¿Qué quiere decir? Las circunstancias me indican, si el Señor me quería en España, me hubiera dado una visa para entrar, pero si no me permiten entrar, tal vez el Señor me quiere en otro lugar. Y entonces se desvió un poco y fue a otro país y fue misionero en otro lugar cerca, pero no en España. Eso lo vemos también en la vida de Pablo, que una vez quería ir por un camino y el Señor le dijo, no, alto, desvíate por acá. Creo que quería ir a Asia y le dijo, no, vete a Macedonia, cruza las aguas aquí y vas a entrar a otra región. A veces el Señor abre las puertas y a veces cierra las puertas para redirigirnos, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos habla, cuando nos revela una necesidad, nos da un deseo de suplir esa necesidad, confirma ese deseo con su palabra. Cuando nosotros estamos en oración y leyendo su palabra, y también utiliza a líderes espirituales de nuestras vidas y a veces las circunstancias para confirmar exactamente qué es lo que quiere que hagamos. Yo fui a la ordenación de mi hermanito hace como 2 semanas. Fue ordenado como pastor y tuve el privilegio de estar presente para su ordenación. Y su pastor ahí en Estados Unidos compartió de Timoteo, donde habla de los requisitos. Si uno quiere ser pastor, es bueno, pero estos son los requisitos para un pastor: que tiene que ser hombre de una sola mujer y que tiene que tener una buena reputación y que todas esas cosas que dicen. Pero el inicio dice: si alguno desea el oficio de obispo, buena obra desea. Si eso está en tu corazón, es algo bueno. Y el pastor dijo, cuando el Señor te está llamando, a veces lo primero que te pone en el corazón es un deseo de hacerlo. Y a mi hermanito Dios le puso hace 9 años el deseo en su corazón de ser un pastor. Y dijo, bueno, es un buen deseo, buena cosa deseas. Y cuando tenemos el deseo de servir al Señor, y el Señor confirma esto en su palabra,
Adelante. No tenemos que esperar que nos hable del cielo o que nos rodee un esplendor. No, dice Dios, es algo bueno. Mi papá dice, el diablo nunca te va a llamar a predicar el evangelio. Si alguien te está llamando es Dios, porque el diablo no te va a decir que hagas esto, ¿no? Si dices, creo que el Señor me está llamando a ir a predicar el evangelio en África, ¿crees que es el Señor? Mi papá dice, pues no es el diablo. ¿Verdad? Si tienes ese deseo, muy buen deseo. A veces tenemos que prepararnos, porque hay cosas herramientas que necesitamos para poder hacer la tarea, ¿verdad? Cuando Dios nos revela una necesidad, nos da un deseo de suplir una necesidad y nos confirma en su palabra, en la oración, con nuestros líderes espirituales y por las condiciones, que sí, es lo que quiero que hagas, adelante. Eso lo llamamos, decimos, el Señor me está llamando, el Señor me está hablando. Les voy a dar algunos tips. Cuando estás considerando, ¿el Señor me estará llamando a esto o no? Una cosa que les puedo decir es esto: el Señor nos llama a hacer algo por Él, no nos llama a correr de algo. Muchas veces hay personas que se me han acercado y me han dicho, Josué, creo que el Señor me está llamando a hacer esto. Creo que el Señor me está llamando a cambiarme de ministerio y trabajar con los jóvenes. Oh, el Señor te está llamando. ¿Estás trabajando en qué? Pues estoy trabajando con los niños, pero creo que el Señor quiere que yo cambie y trabaje con los jóvenes. Ay, ¿por qué lo crees? Porque ya estoy harto de los niños, ya no puedo soportarlos. Oh, espérame. No sé si el Señor te esté llamando, tal vez estás buscando huir de algo, ¿no? O es que ya no puedo trabajar con esa otra maestra que me está enloqueciendo. Oh, espérame. El Señor cuando te llama es que te va a llamar a hacer algo para Él, no te va a llamar a correr o huir de algo que no te gusta. Una buena regla general es esta: haz lo que el Señor ya te ha llamado a hacer hasta que te llame a hacer otra cosa. Si no te ha llamado a hacer algo diferente, entonces sigue haciendo lo que ya te llamó a hacer. Si te llamó a trabajar con los niños, hazlo y sé fiel. Y no lo dejes hacer hasta que te llame a hacer otra cosa. Ahora, si te llama a trabajar con los jóvenes y dices, wow, aquí hay una gran necesidad con los jóvenes, realmente quiero continuar sirviendo a los niños, pero es que hay otros hermanos que pueden trabajar con los niños, pero no hay nadie que pueda hacerlo con los jóvenes. Siento que el Señor me está dirigiendo para eso y hablo con el pastor Eric y me dice, sí, la verdad nos sería de gran bendición que trabajaras con los jóvenes, podemos buscar a alguien más para tomar tu lugar con los niños. ¿Ves que el Señor te está llamando? Está bien que dejes un ministerio y trabajes en otra cosa si el Señor te está llamando, ¿no? Pero el decir, yo ya no quiero hacer esto, entonces voy a correr de esto y a ver qué más puedo hacer, pero voy a huir de lo que el Señor me llamó a hacer. El Señor no te llama a dejar de hacer lo que Él te llamó a hacer porque no te gusta, ¿no? Te llama a ser fiel en lo que te ha llamado. Entonces, el Señor te va a llamar a hacer algo, no a correr de algo. Otro tip: muchas veces el Señor utiliza las cosas en nuestras vidas que conocemos para llevarnos a lugares que no conocemos. Hay veces que el Señor quiere llevarnos al punto F, pero antes de llegar al punto F, en lugar de llamarnos directamente, nos va a llevar primero al punto A, y luego al B, y luego al C, y luego al D, y luego al E, y luego llegamos al punto F. Tal vez te va a llamar a ser misionero en China, pero tal vez no hoy, tal vez más adelante. Mientras tanto te va a llevar a trabajar con los niños y los jóvenes y a enseñar clases de discipulado y a ir al seminario, y más adelante te va a llamar a China cuando estés listo. Y te va a llamar a tomar el siguiente paso, lo que ya conoces, para llevarte a un paso que tal vez no conoces, algo desconocido. Entonces, Dios nos va a llamar, Dios nos va a revelar una necesidad y podemos decir, heme aquí, envíame a mí, o podemos decir, yo no quiero hacer eso. Pero nos va a revelar una necesidad, nos va a dar un deseo de suplir una necesidad en particular y va a confirmar este llamado con su palabra, en la oración, con líderes espirituales en nuestras vidas y el consejo que nos dan,
con las circunstancias, con puertas abiertas y cerradas a veces, siempre por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero cuando Dios nos llama de esa manera, entonces a nosotros nos corresponde hacer algo, responder. Y ya vimos que podemos responder diciendo yo no, o podemos responder diciendo heme aquí, envíame a mí. La pregunta entonces es, ¿cómo responderemos? Dios nos llama, es su trabajo llamarnos. Él es cabeza de la iglesia, Él debe colocar a cada miembro en el cuerpo como Él quiere. Él dirige las cosas, Él nos asigna las tareas y las misiones. Su trabajo es llamarnos, pero nuestro trabajo es responder. ¿Cómo responderemos? Les voy a dar 4 tips. ¿Cómo debemos responder ante el llamado de Dios? El primer tip es este: empieza cumpliendo con lo que Dios ya te ha llamado a hacer. ¿Cómo sé lo que Dios quiere de mí? Bueno, empieza con lo que ya sabes que Dios te ha llamado a hacer. Sé fiel en eso. Hazlo, dale el 100% de lo que tienes, el 100% de tu esfuerzo a lo que Dios ya te ha llamado a hacer. Si ya sabes, por ejemplo, que Dios te ha llamado claramente a ser un hijo o una hija obediente, entonces sé fiel en eso. Sé un hijo, una hija obediente, fielmente. Dios te ha llamado a ser un esposo o una esposa fiel, entonces sé obediente, hazlo fielmente. Te ha llamado a ser un miembro en tu iglesia, sé un miembro fiel, participa. ¿Te ha llamado a servir en algún ministerio en particular? Si es preparando el café, si es abriendo la puerta, si es enseñando a los niños, si es dando un curso de discipulado. Dios te ha llamado a algún ministerio en particular, sé fiel en eso, 100%, dale todo el esfuerzo. Dios te ha llamado a compartir el evangelio con los que están alrededor, sé fiel en eso. Ya sabemos que Dios nos ha llamado a ser esposos, esposas, hijos, obedientes. Sabemos que nos ha llamado a estar los domingos congregados en los servicios con nuestra iglesia. Sabemos que nos ha llamado los miércoles a estar orando como iglesia juntos, como cuerpo en Cristo. Sabemos que nos ha llamado a compartir el evangelio a toda criatura. Entonces el sábado tenemos el llamado de estar aquí a las 9 de la mañana para ir y compartir el evangelio, porque la mies es mucha. Ya sabemos que Dios ya nos llamó a estas cosas, entonces seamos fieles en cumplir eso primero. Entonces empieza, no esperes, no te sientes en tu silla diciendo tal vez algún día Dios me va a llamar, estoy esperando que me rodee una luz del cielo y que Dios diga mi nombre. No esperes, empiece de una vez haciendo lo que Dios ya te ha llamado a hacer. Entonces, ¿qué es lo que Dios estará haciendo ahora? Hazlo. Ahora, les voy a decir una cosa. Yo he conocido a muchos misioneros, conozco a muchos misioneros, tengo muchos amigos que son misioneros en todas partes del mundo. Yo nunca he conocido ni un solo misionero que Dios los llamó y fueron comisioneros que no fueron fieles primero en su propia iglesia. Ninguno, cero. No eres fiel en lo que Dios te ha llamado a hacer, no te va a llamar a hacer otra cosa. No estás cumpliendo la responsabilidad que Dios te dio, no te va a dar más responsabilidad. Sé fiel con lo que tienes y luego Dios te puede encargar otra cosa más. Si no eres fiel con lo que tienes, Dios no te va a mandar a hacer algo más. Entonces, si estás diciendo, ¿por qué Dios no me llama a hacer algo? Bueno, pues, tal vez no eres fiel en lo que ya te dio. Te voy a decir una cosa. El pastor Larry, yo sé que el pastor Eric también, cuando hay una necesidad en la iglesia, ¿sabes a quién busca primero? Lo primero que dice, necesitamos a alguien que trabaje en esta. ¿Quién es fiel? ¿Sí o no? Lo primero ¿quién es fiel? Es lo primero que va a buscar. No está buscando a alguien que no es fiel para ponerlo
para darle una responsabilidad más. Buscamos personas que son fieles, que están disponibles y capaces de hacerlo, y también personas que son enseñables, que escuchan, que trabajan en equipo, que no dicen, yo lo voy a hacer a mi manera y no escucho al pastor. No, estamos buscando a personas que son fieles, y Dios, cuanto más, no hace lo mismo. Necesito a alguien que pueda ir a China. Bueno, no voy a mandar a esa persona, ni siquiera está compartiendo el evangelio ahí donde está. Mucho menos va a ir a China a predicar el evangelio. Va a buscar personas que son fieles. Entonces, empieza el tip número 1. Empieza con lo que Dios ya te mandó a hacer. Tip número 2. Mientras estás fielmente cumpliendo lo que Dios ya te dio, prepárate para cualquier otra cosa que Dios te pueda dar. Prepárate, capacítate. Yo llegué en 2014 llegué como misionero a Mérida. Dios me había llamado antes, cuando yo tenía como 11 años. Yo dije, Señor, yo quiero ser misionero. A los 11 años. Yo llegué en 2014, pero eso fue después de 9 años de preparación. Yo en el 2005 empecé a estudiar en el seminario. En el 2005 fui a estudiar en el seminario. De 2005 a 2014 son 9 años. Tenía yo ya el deseo y el llamado de Dios, pero tenía que prepararme 9 años. Ahora, si Dios te llama como misionero, ¿podrías ir ahorita? ¿O hay preparación que tendrías que hacer antes? Entonces, si hay preparación que hacer antes, empieza ya a prepararte. Tal vez Dios nunca te llame a África, pero si te quiere llamar a África, debes estar listo. Entonces, capacítate. ¿Qué puedes hacer para capacitarte? 1, trabaja donde estás, gana experiencia, trabaja en diferentes ministerios, sirve fielmente, aprende, toma tus cursos de discipulado. ¿Ya terminaste el discipulado? Inscríbete en el seminario. Prepárate. Ya puedo servir al Señor haciendo esto, pero tal vez pueda hacer más. Entonces quiero prepararme y capacitarme para hacer algo más. ¿Qué tal si el Señor quiere llamarme a esto y no estoy listo? Entonces me preparo de una vez por si acaso, para que cuando el Señor diga, wow, necesitamos a alguien, heme aquí, yo puedo ir, yo ya estoy listo, ya me preparé, llámame a mí. Hay que afilarnos para ser herramientas útiles en las manos del Señor. Señor, ¿qué necesitas de mí? ¿No han visto esas navajas que son suizas, que tienen 1000 cosas? ¿No? Debemos ser así. Puedo hacer una navaja que tiene un filo nada más. O puedo ser como una de esas navajas suizas. Señor, ¿qué necesitas? ¿Quieres eso? Yo puedo hacer eso. ¿Quieres esto? Yo puedo hacer eso también. Yo estoy preparado para cualquier cosa que necesites. Entonces, ¿qué debes hacer? Estudia, toma clases, inscríbete en el discipulado. Terminas el discipulado, enseña el discipulado. Inscríbete en el seminario, sirve en los ministerios, gana experiencia. Siempre hay que estar aprendiendo, creciendo, preparando para cualquier cosa que el Señor quiera. Recuerdo que el señor Martínez Sloan, cuando vino y presentó que querían ir a Israel, dijo, mira, yo soy de Veracruz, conocí al Señor, empecé a servir al Señor en Veracruz, pero llegó el momento en que dije, el Señor es digno de más. Y fuimos a Chiapas y plantamos una iglesia, pero dijimos, pero el Señor es digno de más, podemos hacer más. Y fuimos y plantamos esta otra iglesia, pero dijimos, pero el Señor es digno de más, entonces queremos hacer más. Y ahora vamos a Israel. Pero siempre estaba diciendo, queremos hacer más y más, nunca conforme con lo que estoy haciendo, sino siempre creciendo y preparando para más y más y más. Si no eres un siervo obediente ahora donde estás, no serás un siervo obediente en ningún otro lugar si Dios te llame. Entonces, tip número 1 que dije, empieza con lo que Dios ya te ha llamado a hacer. Tip número 2, prepárate para cualquier otra cosa que Dios quiera hacer contigo en el futuro. Tip número 3, sé obediente. Sé obediente. A veces el problema no es que Dios no me esté llamando.
A veces el problema es que Dios me está llamando, pero yo estoy tapando los oídos. Yo lo estoy ignorando. Yo no quiero saber nada. ¿Por qué Dios no me llama? ¿Por qué Dios no? Y el Señor te está diciendo, pues lo estoy intentando hacer, pero no me estás escuchando. Porque no quieres. Me estás ignorando. Estás rechazando mi llamado. Frecuentemente el problema no es el llamado de Dios. El problema es nuestra obediencia al llamado de Dios. Entonces, sé obediente. Si crees que el Señor te está llamando a servir en algún ministerio o a ir el sábado al evangelismo o a ir como misionero a otro país, no lo ignores. No digas que yo no sé nada. Señor, ¿seguro que no quieres hablar a alguien más? No lo ignores. Y ok, Señor, confírmalo, ponlo en oración, lee tu Biblia, consulta con tu pastor. Si el Señor te está llamando, no lo ignores. Y número 4, les voy a dar la mejor respuesta que puedan dar. Heme aquí, envíame a mí. En el servicio de ordenación de mi hermanito, cantaron un canto hermoso que dijo: es difícil repetirlo, es muy hermoso. Dice: y aún antes de que me lo pidas, Señor, la respuesta es sí, porque te amo. Aún antes de que me pidas, déjame decirte, la respuesta es sí, porque te amo. No importa lo que me llames a hacer, yo estoy listo y dispuesto. Y estoy preparado. Entonces el Señor nos llama a su obra. Tal vez nos llame a un campo misionero. Tal vez un día tengamos una bandera aquí porque algún hermano de esta iglesia está en otro país. Pero tal vez mientras te va a llamar a hacer otras cosas primero. ¿Cómo responderemos al llamado de Dios? Él nos va a llamar, pero nosotros tenemos que responder. ¿Qué 4 cosas puedo hacer? Empieza con lo que Dios ya te ha llamado a hacer. Prepárate para lo que te puede llamar a hacer en el futuro. Sé obediente en todo lo que te pide y responde siempre con un sí. Aún antes de que me pidas, sí. Vamos a orar, Señor.